Bien, jóvenes, hoy vamos a estudiar factorización, suma o diferencia de cubos perfectos, caso 9. Ya hemos visto en este tema de factorización la parte que es factor común, que implica factor común monomio, factor común polinomio y factor común por agrupación de términos. Y también estamos trabajando ahora en los binomios, que son diferencia de cuadrados, y en este caso que vamos a estudiar suma o diferencia de cubos perfectos, y después estudiaremos suma o diferencia de potencias iguales. Este caso de factorización o esta estrategia que se usa para poder factorizar algunos ejercicios tiene las siguientes características. Es importante que usted conozca las características de cada caso o de cada estrategia para que cuando se le presente cualquier ejercicio usted pueda observar y entender las características y poder aplicar la estrategia o el caso que corresponde. Es muy importante eso. Por eso me tomé el trabajo de ver acá el detalle de las características del caso suma o diferencia de cubos perfectos. Tiene dos características que son notorias. La primera, que es un binomio, es decir, que tiene dos términos, como en este caso. Hay una excepción acá, puede tener términos complejos, inclusive formados por polinomios. Es decir, en este ejemplo es sencillo, los términos son sencillos, pero puede ser un binomio donde cada término sea complejo, incluyendo hasta un polinomio dentro de cada término. Entonces puede ser más complejo. La característica número 2 dice, se puede extraer la raíz cúbica exacta a ambos términos. Observen en este caso a al cubo más b al cubo. Ese es el binomio que quiero factorizar o que quiero descomponer en factores. Si observamos a al cubo, se le puede sacar la raíz cúbica exacta. A b al cubo también se le puede sacar la raíz cúbica exacta. Entonces esa es la segunda característica. Se puede extraer la raíz cúbica exacta a ambos términos. Aquí hay una excepción también. En casos excepcionales, la raíz cúbica de la parte numérica puede no ser exacta. Bueno, son casos muy raros, pero si hubiera el caso de que se pueda sacar la raíz cúbica a un término y la raíz cúbica al otro, pero tenga una parte numérica donde sea un número, por ejemplo 7, que no tiene raíz cúbica exacta, entonces en ese caso se puede escribir raíz cúbica de 7 y de esa forma podemos salvar esa situación. Eso lo digo solamente para que cuando se le presente esa situación usted sepa qué hacer, pero son casos muy raros. Muy bien, esas son las dos características entonces de este caso suma o diferencia de cubos perfectos. La primera, que es un binomio, tiene dos términos, y la segunda característica es que se puede extraer la raíz cúbica a ambos términos. Para desarrollar el ejercicio se siguen las siguientes fórmulas. Aquí tenemos estas dos fórmulas con las que vamos a trabajar, y si usted lo tiene anotado en un formulario, estas dos fórmulas, no va a tener problemas con este caso, o en su defecto con la práctica va a aprenderlo de memoria. Muy bien. Vamos a explicar estas dos fórmulas. ¿Cómo se puede resolver este caso? Aquí tenemos un binomio y este es el ejercicio en sí. A al cubo más b al cubo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Descomponer en factores primos. Y una vez que desarrollamos sale este resultado, un factor y otro factor. Acá lo interesante es que el resultado es más amplio, la expresión es más grande, la expresión algebraica del resultado que el ejercicio en sí. Pero fíjense la diferencia. Aquí tenemos una suma al cubo más b al cubo, es una suma, es un binomio. Sin embargo, acá tenemos una multiplicación de dos factores, aunque cada factor tiene un polinomio, pero igual está expresado como multiplicación. Fíjense la primera parte y la segunda parte. Entonces tenemos este binomio se ha expresado como el producto de dos factores. Ese es el propósito de la factorización y nos sirve para en otros ejercicios poder simplificar y hacer operaciones. Muy bien, este es el ejercicio, les decía, al cubo más b al cubo. Eso es lo que le va a dar el ejercicio. ¿Y cómo puedo desarrollarlo? Para poder desarrollarlo, lo primero que tengo que hacer es sacar la raíz cúbica de cada uno de los términos. ¿Cuánto es la raíz cúbica de a al cubo? Es a. ¿Por qué? Porque a por a es a al cubo. ¿Cuánto es la raíz cúbica de b al cubo? Es b. ¿Por qué? B por b por b es b al cubo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar la raíz cúbica. Una vez que sacamos la raíz cúbica,
lo que tenemos que hacer para encontrar el primer factor, tenemos que copiar la primera raíz cúbica, en este caso A, la segunda raíz cúbica, en este caso B, y el mismo signo, fíjense, el mismo signo, copiar el signo. Ese es el primer factor, es solamente copiar las raíces cúbicas y el signo. ¿Cómo encontramos los tres elementos del segundo factor? Para encontrar el primer elemento del segundo factor, elevamos al cuadrado la raíz cúbica a por a al cuadrado. En este caso es simple, en ejercicio vamos a tener algo más complejo, pero el procedimiento es el mismo, se utiliza esta fórmula. Entonces a hay que elevar al cuadrado, a por a al cuadrado. ¿Cómo obtenemos el segundo término? Multiplicando a por b, multiplicando las dos raíces, la primera raíz con la segunda raíz. ¿Y cómo obtenemos el tercer término? Multiplicando o elevando al cuadrado la segunda raíz, en este caso b por b al cuadrado. De esa forma se obtienen los elementos. Pero el tema de los signos quizás nos saltamos un poquito. En el tema de los signos hay una regla que se aplica para este caso y también se aplica para el siguiente caso, que es suma o diferencia de potencias iguales. Si es positivo acá, entonces aquí también es positivo. Positivo, entonces acá positivo. Positivo acá, positivo en el primer factor y acá alternado, ¿no? O intercalado, alternado mejor. ¿Qué quiero decir? Más, menos, más. Y en el caso que vamos a ver en el caso siguiente, hay más términos, por lo tanto se dice más, menos, más, menos, más, menos. A eso me refiero alternado o intercalado, ¿ya? Entonces esa es la regla que ustedes tienen que saber, la regla de los signos. Positivo acá y acá alternado más, menos, más. Esa es la regla que sirve para este caso y para el otro caso que viene, tienen que saberlo. Y vuelvo a repetir todo completo. Primero sacamos la raíz cúbica del cubo es A, raíz cúbica del cubo es B, colocamos las raíces con este mismo signo, luego elevamos al cuadrado la primera raíz, A al cuadrado es al cuadrado, luego positivo, positivo intercalado, A menos más. ¿Cómo encontramos este término? Se multiplican las dos raíces cúbicas, A por B en este caso, y finalmente el último término es elevando al cuadrado la segunda raíz. Esa es la forma de resolver este ejercicio, esa es la fórmula. ¿Cómo resolvemos esta otra opción? Observemos el tema de los signos. ¿Qué opciones pueden ocurrir? Puede ser que los dos sean positivos, los dos términos, como en el caso primero, o puede ser también que uno sea positivo y el otro negativo. Esas son las opciones más comunes y estas son las dos fórmulas. Pero usted se preguntará qué pasa si los dos son negativos. Ese es un caso excepcional cuando los dos son negativos, ¿no? Cuando los dos son negativos podemos poner un menos, paréntesis, y poner los dos positivos adentro. Eso vamos a resolver en algún ejercicio particular, pero si los dos son negativos, en otras palabras lo convertimos a esta primera opción con negativo y paréntesis, ¿no? Entonces, esas son todas las posibilidades que hay. Pueden ser los dos positivos o uno positivo y otro negativo. Si estuviera al revés, se lo ordena. ¿Qué pasa si tenemos esta forma? Al cubo y con un negativo en medio. Entonces lo que se hace es lo mismo, se saca las raíces cúbicas de ambos, ya conocemos que es A y es B. Luego, esas raíces, lo mismo que la anterior, exactamente lo mismo, esas raíces las ponemos acá, pero con el signo negativo, cuando es negativo, negativo. Entonces aquí aplicaría negativo, es por decir, ¿no? una forma práctica. Negativo, negativo y todos positivos. Mejor ponemos todos positivos. Esa es la forma práctica ya de poder memorizar esta fórmula, ¿ya? No sé si estoy siguiendo los lineamientos de los principios y normativas, pero aquí lo que me interesa es que ustedes sean prácticos. Negativo, negativo, todos positivos. Esa sería la regla de los signos. Entonces ponemos la raíz cúbica A, la raíz cúbica B. Luego en el otro factor, en la primera raíz se eleva al cuadrado,
todos positivos más, fíjense, se multiplican las dos raíces, en este caso a por b, otro ejercicio va a ser otros números, y finalmente se eleva al cuadrado el segundo término.